Muy buenos días a todos y bienvenidos a este conversatorio sobre movilidad segura en el territorio. Otorgaremos 2 minutos de espera para que más asistentes se vinculen a esta transmisión y ya regresamos. Buenos días nuevamente a todos y bienvenidos a este conversatorio sobre movilidad segura en el territorio. Es la tercera actividad que realiza la ANSB en la jornada de hoy en el marco de la Semana Nacional por la Movilidad Sostenible 2020. Este conversatorio será entre actores claves en temas de seguridad vial según las perspectivas de cada uno de los territorios. Estará orientado por Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y tenemos como invitados a Carmen Ligia Valderrama, viceministra de Transporte, Camilo Pavón Almanza, superintendente de Transporte, Alejandro Funes, alcalde de Tunja, Camilo Lloreda, gerente de RAP Pacífico, y Susana Cadavid, directora de Tránsito del Atlántico. Bienvenidos y director, el auditorio virtual es suyo. Muchas gracias, Yamid. Muchas gracias a las personas que se conectan en este espacio para que hablemos sobre seguridad vial y para que pensemos cuál debe ser la dinámica de la política pública a nivel de país. Y quisiera empezar contándoles un poco por dónde es que vemos o por dónde es que se piensa en términos de política pública la seguridad vial. Y una seguridad vial que lo dijo o nos lo ha pedido el señor presidente y de igual manera la señora ministra de Transporte tiene que ser pensada desde las regiones. No hay otra manera de hacerlo, porque allí es donde está la movilidad, allí es donde todos los colombianos nos movemos. Y en ese sentido, ¿cómo deberíamos pensar o cómo se está pensando la política pública a nivel país en el sistema seguro? Es fundamental entender que hay un par de premisas importantes que tener en cuenta en la movilidad y en la seguridad vial. El primero es que las personas son frágiles. Las personas que somos actores viales somos frágiles. La naturaleza nos hizo así. La velocidad nos afecta.
los diferentes aspectos de riesgo nos pueden afectar nuestra vida. Y el segundo es que al ser humanos podemos cometer errores y esos errores no pueden costarnos la vida. Tenemos también que diferenciar el error de la conducta temeraria, y en ese sentido, estos 4 elementos que están después del anillo central, de vías seguras, de velocidades seguras, de vehículos seguros y de usuarios seguros, son fundamentales para realmente tener esta nueva política de seguridad vial, planteado en los 5 pilares del Plan Nacional de Seguridad Vial y de la seguridad vial que nos plantea las Naciones Unidas, a partir de la gestión institucional, esa articulación con el territorio, con los privados, pero con la comunidad en general sí que es importante. La infraestructura, contar con vías cada vez más pensadas en perdonar el error de los usuarios, el comportamiento humano, cómo transformar esas conductas que a veces pueden ser temerarias para que realmente cuando tengamos un error sea ello, sea solo un error. La atención a víctimas es fundamental. Si no tenemos a la víctima como centro de todas las políticas de seguridad vial, pues estamos perdiendo un gran foco, un foco muy importante en ese sentido, y cómo pensar en esa rehabilitación completa de las víctimas. Y finalmente, en vehículos seguros, en contar con vehículos, no solamente que el país se armonice con la normatividad mundial e internacional en materia de seguridad vial vehicular, sino que todos nosotros, los usuarios, las autoridades, los vendedores, estemos informados sobre qué es un vehículo seguro y cómo realmente podernos proteger sobre estos temas. Estos son algunos de los espacios donde la política pública se construye en seguridad vial. No solamente lo hacemos dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sino que lo hacemos en el marco de un consejo directivo, de un comité operativo en donde están todas las entidades del sector transporte del gobierno nacional, la comisión interministerial, en donde en compañía de todos los ministerios hacemos y trabajamos en seguridad vial, los consejos territoriales de seguridad vial. Esta semana empezamos la segunda ronda y ya les voy a contar un poco en detalle este tema, el consejo consultivo. Y aquí queremos trabajar con todos los actores viales para poder formular una nueva política de seguridad vial, porque nuestro plan de seguridad vial va hasta el 2021. Tenemos que formular el que va a 2030 y finalmente los comités locales de seguridad vial. Terminamos nuestra primera ronda, nuestra primera vuelta a Colombia de consejos territoriales de seguridad vial. Y allí sí que es importante el compromiso del gobierno nacional, pero de las alcaldías y de las gobernaciones. Y por eso hoy este diálogo va a ser territorial, va a ser cómo trabajamos entre todos para poder tener mejor seguridad vial en el país. También estamos trabajando desde el territorio con unas mesas de articulación interinstitucional, 8 en particular en el país, que nos permitan tomar medidas en el inmediato, de manera efectiva en el corto plazo, para poder mitigar problemas de movilidad que nos puedan generar siniestralidad vial. Son 8 regiones en donde estamos conectados desde el 16 de marzo de manera ininterrumpida. Lo que no se mide, aquello que no sabemos a dónde va la meta, pues difícilmente lo vamos a poder cumplir. El Plan Nacional de Desarrollo nos dice, de 6.850 fallecidos que tuvimos en 2018, no podemos pasar de 5.320 a 2022. Y lo propio en personas lesionadas. Hacemos un seguimiento no solo a nivel país, sino en cada territorio de cómo se está dando la siniestralidad y cómo podemos mejorar entre todos estos números para poder minimizar la siniestralidad vial. Hay que decir, reiterar lo que se vino diciendo sobre las víctimas y cómo la atención y rehabilitación integral a las víctimas de siniestralidad vial es fundamental. Y en ese sentido, pensar en todo lo que tiene que ver con la atención prehospitalaria, la atención hospitalaria y sobre todo la reactivación laboral, esa reincorporación de las víctimas a cualquier actividad que venía desarrollando antes del siniestro vial. Todo esto busca fundamentalmente tener de manera inmediata una política de seguridad vial que estamos construyendo desde las regiones y de la mano con las regiones. Esto es un tema en conjunto. Entonces, quisiera que la señora viceministra me ayudara a complementar un poco esa visión de la política pública nacional de seguridad vial y cómo lo ve el Ministerio de Transporte en estos temas regionales. Muchas gracias, cordial saludo al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el doctor Luis Felipe Lota, quien ha hecho posible este espacio en esta semana de la movilidad, donde la seguridad vial pues es un tema fundamental que ocupa hoy por hoy las agendas del sector transporte de manera prioritaria, porque como bien lo insiste y lo precisa la señora ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco,
significa salvar vidas. ¿Y qué más sagrado, qué más importante que salvar vidas? Pues definitivamente es entonces ese nuestro principal derrotero. Y aquí, si me permiten, aprovecho para saludar, me excuso sobre los minutos, director, para saludar a quienes nos están acompañando. Yo quisiera saludar al superintendente de transporte, el doctor Camilo Pavón Almanza, al gobernador de Sucre, el doctor Héctor Olimpo, al alcalde de Tunja, el doctor Alejandro Fúneme, al gerente de la RAP Pacífico, Camilo Lloreda, a la directora de Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid, saludarlos muy especialmente por estar en este momento compartiendo con todos ustedes, nuestros seguidores, a quienes pues va el saludo más importante. Para precisar en la misma línea que ya venía manifestando el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuál es la política pública que este gobierno está implementando y quiere seguir fortaleciendo. Y de la mano con toda esta introducción que ya ha hecho el director, quisiera precisar muy particularmente la importancia de la relación de los comités empresariales de seguridad vial y el Comité Empresarial de Seguridad Vial y el Gobierno Nacional. Miren, es un hecho que la siniestralidad vial es una pandemia y que debe ser afrontada con mucha responsabilidad por parte de todos los actores, no solamente por las entidades gubernamentales. Nosotros, por fortuna, hemos encontrado que los gremios y las empresas que son usuarios frecuentes de la vía, de todas las vías y actores relevantes que deben actuar y apoyar con acciones que mitiguen la siniestralidad vial están realmente comprometidos. La articulación empresa-estado es pues finalmente lo que genera los impactos positivos en la sociedad y sumar estos esfuerzos pues denota la importancia de la seguridad vial. Por ello es que cada día se requiere pues más aliados interesados por salvar vidas en las vías y en especial en todos los rincones del país, en las regiones. Difundir los planes, políticas, programas y estrategias que venimos impulsando desde el nivel nacional tiene que seguir siendo pues nuestro derrotero para hacerlos efectivos. Entender las particularidades, necesidades y acciones de cada una de las regiones, son muy distintas las regiones e inclusive la propia geografía es diferente y por eso las respuestas también tienen que ser diferentes. De cualquier forma, pues seguiremos trabajando en aquellos temas que nos generan alguna alerta para disminuir la siniestralidad, como límites de velocidad, planificación de viaje, uso de elementos de protección personal, tecnología de vehículos, fatiga, atención al alcohol y protocolo manejo de emergencias. De manera que seguir invitándolos a todos para que, entre otras, trabajemos en toda esta política y cerrar diciendo que de la misma manera hay que seguir trabajando en los planes estratégicos de seguridad vial. Recuerden que ellos son resultados de cada una de las empresas transportadoras, que para el efecto tener su plan estratégico de seguridad vial es tener el sello de garantía de seguir una planificación, una línea donde se está implementando la política de seguridad vial, de salvar la vida no solamente de quienes conducen sus vehículos, sino de todos aquellos conductores con los que se cruzan en las vías y sobre todo también de los peatones. De manera que tanto la Superintendencia de Transporte, los organismos de tránsito y el Ministerio, pues estaremos muy atentos para verificar justamente la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial, en este caso puntualmente el Ministerio de Trabajo. No me quiero extender más porque sé que ya vamos a abordar puntualmente los temas que nos ocupan, pero insistir en la importancia de la pedagogía y de la educación de todos, de cada uno de nosotros, como peatones, como conductores, como propietarios de vehículos, mucho más como empresarios que utilizamos los medios de transporte. De manera que muchas gracias a todos ustedes por dedicarle un tiempo a este tema para darle la prioridad que corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra. Y en este sentido, queremos, después de dar esa apertura de la Política General de Seguridad Vial, esa lectura desde el Ministerio, pues contarle a todas las personas que están viéndonos el día de hoy qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar durante este día y quiénes están acá. Ya conocen a la señora viceministra de Transporte, doctora Carmelina Valderrama, que ya nos dio unas palabras de inicio en este conversatorio. Está el doctor Camilo Pavón Almanza, nuestro superintendente de transporte, que nos va a ayudar también a ver desde el punto de vista de la supervisión cómo se maneja de mejor manera la seguridad vial. Nos acompaña el señor alcalde de
de Tunja, el doctor Luis Alejandro Fúneme, un aliado de la seguridad vial en el país, convencido sobre lo que se está realizando. Y en este momento nos acompaña también el doctor Camilo Lloreda, un gran trabajador por lo público, que desde que estaba en Planeación Nacional hemos venido trabajando en temas en manera conjunta, y cómo desde la RAP Pacífico también se puede pensar en manera integral en la región de manera completa. Ese va a ser un poco el panorama con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Más adelante se nos van a unir a esta conversación la secretaria de Movilidad del Atlántico, la doctora Susana Cadavid, para que completemos este panel de expertos para que pensemos en seguridad vial. Y quisiera ponerles en contexto algunas de las cifras que tenemos, o las cifras y el panorama de siniestralidad, para que sobre ello, desde el factor territorial y desde los temas nacionales, podamos generar un diálogo que entre todos podamos desarrollar para que construyamos una política pública integral. En ese sentido, pues quiero contarles que durante lo que va corrido del año, en comparación con el año inmediatamente anterior, hemos tenido una reducción del 26.7% en materia de fatalidades. 3.088 fallecidos hemos tenido este año, contra 4.211 el año inmediatamente anterior. Es decir, se han logrado salvar más de 1.200 vidas en siniestros viales, 107 en lo que fue corrido del mes de agosto en comparación con el año inmediatamente anterior, 60% en reducción de lesionados. Todo esto sin duda con un amplio margen asociado a la reducción en velocidad, en movilidad durante este tiempo. Como podemos verlo en esta gráfica, durante los meses de enero y febrero las noticias no fueron precisamente las mejores en materia de mortalidad. El resto del año indudablemente hemos venido teniendo unas reducciones muy importantes. El reto de ahora es conservar estas diferencias, conservar estas vidas salvadas. En ese sentido, ¿quiénes son los que principalmente fallecen? 1.596 motociclistas, seguidos por los peatones, usuarios de vehículos y ciclistas en ese orden. Hombres, un 83%, un 17% mujeres. Y esta gráfica me gusta verla mucho y me gusta que dentro de las regiones podamos ver también qué pasa con esta matriz. Es la matriz de colisiones. En las filas está quién fallece y en las columnas contra qué falleció. El actor más vulnerable que ha tenido más pérdidas de vida es el motociclista, pero fallece principalmente contra objeto fijo. Ese tema o esa causa es principalmente dada por velocidad y por frenos. Cómo manejamos al interior de las regiones esos temas asociados a velocidad y frenos, sí que es importante verla para tener de mejor manera una reducción en materia de mortalidad. Cuando miramos qué está pasando en cada uno de los departamentos, encontramos cómo ha sido el comportamiento en términos de lo urbano y lo rural. El 42% de las fatalidades se nos está dando en lo rural. Hay un 3% de información que no tenemos todavía los datos consolidados, y parte de eso, para poder solucionar este tipo de temas, es fortalecer los observatorios territoriales para tener la información completa y poder tomar decisiones sobre ello. Pero el 55% de los fallecidos es urbano. Muchas personas creemos que los fallecimientos se dan en las vías nacionales, cuando se van de puente las personas o cuando salen a hacer grandes recorridos, pero a nivel urbano más de la mitad de los fallecidos están en este espacio. ¿Cómo ha sido durante este aislamiento este comportamiento? Durante los meses del aislamiento, en particular desde ese sábado 14 de marzo, en donde empezamos a tener algunas dificultades en temas de este COVID, pero en particular desde el 21 de marzo, en donde empezamos a tener ya realmente los temas de aislamiento en todo el país, tuvimos una reducción del 38% en materia de fatalidades durante este periodo. El 65% ocurrió durante el mes de abril. Es decir, empezamos a generar unas movilidades diferentes de ahí en adelante. Estos temas podemos verlos en estas diapositivas, como durante el mes de marzo empezamos un poco más complejos que el año inmediatamente anterior en materia de mortalidad. En el simulacro, entre el 20 y el 24 de marzo, un 60% de reducción, un 65% en lo que cerró el mes de marzo, cuando ya empezamos los aislamientos completos. Abril 62, y empezamos a tener unas reducciones cada vez menos. Hoy estamos en septiembre en algo así como el 18-19% en materia de reducción. Es decir, es una tarea que se nos viene a las entidades territoriales y al gobierno nacional de manera conjunta y de manera integrada para poder garantizar que estos cambios o aumentos en la movilidad no nos generen
mortalidad de manera importante. Este solamente se los dejo para que lo vean de manera rápida, cómo ha sido el mismo comportamiento en materia de lesionados y cómo la reducción de las lesiones en siniestros viales ha sido muy importante durante este año, de 15.885 en el periodo del aislamiento a 3.692. Un tema muy importante en materia de reducción de lesiones. Y para cerrar, quiero dejarles esta diapositiva y la reflexión sobre ella. El usuario que más fallece es el usuario de motocicleta, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. En este periodo del aislamiento también fue el motociclista el que tuvo un mayor problemas en el fallecimiento. Hay que decir de manera importante el ciclista. El ciclista se redujo en un 16% las fatalidades. Eso nos llama poderosamente la atención a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque es un actor que no se frenó tanto, no bajó tanto el recorrido durante los temas de aislamiento, y también es un actor que tiene grandes problemas asociados a su vulnerabilidad. A los otros actores, ¿cómo lo estamos respetando? Entonces, ¿cómo desde nuestros territorios trabajamos en pro del ciclista y también le pedimos al ciclista que se cuide más, que trabaje más y que sea más visible? Porque infortunadamente el 48% de los ciclistas fallecen en horarios entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Hay que trabajar en el territorio un poco más en estos temas. Quería hacer un barrido general de cifras para que entre todos podamos construir esta política. Yo quisiera preguntarle inicialmente al señor alcalde de Tunja, ¿qué resultados se han obtenido frente a la meta de salvar vidas en su región y cómo ha sido la articulación nación-territorio? ¿Cómo ha visto esta articulación nación-territorio? Gracias, doctor Luis Felipe. Saludo para todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. A la doctora Carmen Ligia, viceministra de Transporte, un saludo especial. Al doctor Camilo Pavón Almanza, superintendente de Transporte, un saludo especial, y a todas las personas que nos acompañan. Doctor Luis Felipe, a usted también un saludo especial por permitirnos estar trabajando articuladamente desde los territorios en esta tarea tan ardua como es el compromiso con la seguridad para el caso particular. En Tunja quisiera mencionar que efectivamente, tal como ustedes lo mencionaban, ha presentado una disminución significativa y muy importante para el número de vidas menos referente a siniestros viales que se han presentado. Hemos tenido una disminución para el primer semestre de un 54% de vidas menos. Sin embargo, queremos mencionar que la meta del cuatrenio estaba en 3 vidas menos para los planes establecidos. Sin embargo, para este año ya podemos decir que tenemos 5 vidas menos con respecto a siniestralidades en nuestro territorio. Eso quiere decir que el comportamiento de la pandemia tiene una relación directa con la movilidad, claramente, pero que ese comportamiento tiene que dejar una enseñanza para nosotros en los territorios en cuanto a la organización y la planeación y la gestión de los riesgos para atender los problemas de siniestralidad y los accidentes viales y la disminución de vidas por los mismos. Por eso nosotros hemos venido haciendo trabajos importantes desde la ciudad en acompañamiento del Ministerio de Transportes, en acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con nuestro Comité Local de Seguridad Vial que estaba previamente establecido, pero logramos establecer un comité empresarial de seguridad vial, trabajar articulados con el Consejo Territorial de Seguridad Vial en todo el departamento para definir esa ruta de trabajo y la gestión de las políticas de seguridad vial referentes o establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional, pero con una premisa fundamental que usted ha mencionado, doctor Luis Felipe, y es gestión de los riesgos desde los territorios. La caracterización, la información que nosotros podamos recoger desde los territorios para poderlas poner en un escenario particular y poder enfocar nuestros esfuerzos en esas prioridades que tienen que ver con la accidentalidad, con el número de lesionados, con el número de muertos, es fundamental. Por eso la relevancia de la participación de los diferentes sectores, del sector privado, de los transportadores públicos, tanto colectivos como individuales, de los transportadores de carga, de los motociclistas. En Tunja hay una información de 30.000 vehículos matriculados, de los cuales 8.000 hacen referencia a motocicletas, que claramente son un grupo de mayor riesgo en el que tenemos que centrar nuestra atención por ser el mayor número de implicados en lesionados y en muertes.
y por eso para nosotros es muy importante controlar la venta, establecer una dinámica segura de capacitación, de formación, de una cultura vial que nos permita definir esos riesgos, mitigarlos y gestionarlos para que a través de compromiso cívico, de apropiación de una cultura ciudadana responsable en términos de seguridad vial, podamos establecer ese control y esa protección en la pirámide de jerarquía de la seguridad vial. Una de nuestras grandes apuestas, y siempre lo hemos mencionado, la doctora Carmen Ligia lo conoce, es la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público como una de las principales herramientas de enfoque para la seguridad vial, en términos de modernización vial, modernización de transporte, de generar espacios seguros para el peatón, de espacios de inclusión y accesibilidad para poder garantizar una movilidad segura en nuestro territorio. Entonces creo, doctor Luis Felipe, que la disminución en vidas que hemos tenido ha sido bastante significativa. Nuestra meta es una meta absolutamente retadora de 0 vidas menos, y por más rigurosa que parezca, estamos convencidos que todos los accidentes, todos los siniestros se pueden evitar. Por eso es importante seguir con ese enfoque y aprovechar ese acompañamiento del orden nacional a través de la Agencia de Seguridad Vial, del Ministerio de Transporte, del Gobierno Nacional, para poder enfocarnos en todas las políticas, planes, programas y proyectos que representen unos espacios seguros para la movilidad en la ciudad. Muchas gracias, alcalde. Quisiera preguntarle, y ya pasando a un contexto del municipio, a la región, cómo desde la región Pacífico se han tenido, qué resultados frente a la meta de salvar vidas en la región, y cómo ha sido esa articulación hacia un territorio, qué se ha venido fortaleciendo y qué cosas hay que mejorar. Doctor Camilo Lloreda, perdón. Muy buenos días para todos. Rápidamente un saludo a la viceministra, la doctora Carmen Ligia, al superintendente, el doctor Pavón, al doctor Fúneme. Seguramente, como decía el doctor Lota, se nos va a unir la directora del tránsito del Departamento del Atlántico, la doctora Susana, y a usted, gran amigo y compañero de muchas luchas, doctor Lota, muy amable por este espacio. Aquí hay mucho que decir. Lo primero es agradecer el espacio y también agradecer, digamos, esa resolución 097 del 2019, ese artículo 3º, a través de la cual, digamos, desde el orden nacional se toman en cuenta a las regiones administrativas y de planificación a través de estos consejos territoriales para toda la toma de decisiones, para esa línea base que hay que construir en algunos casos, pero para eso estamos, para unir, digamos, esa visión regional. Está lo local, está lo departamental y está lo regional, y nosotros estamos ayudándole a los 4 departamentos, digamos, precisamente a mirar esa lectura que hay que hacerle frente a la seguridad vial en nuestra región. Ahora, hay que decir que hay claramente, con la constitución, digamos, de la agencia y con el fortalecimiento de la misma a través del tiempo, este gobierno ha hecho mucho énfasis en eso y se llama los resultados. Se ve claramente una política de Estado, doctor Lota, en la cual, digamos, hay una continuidad frente a digamos, a lo que requiere este trasegar. Pero allí también la región no puede ser, digamos, no se puede alejar de esa política de Estado. Es por eso que desde la región, los 4 departamentos hemos consolidado un plan estratégico regional, por sus siglas PER, que lo que intentamos es tener una visión prospectiva a los próximos 20 años. Y con los indicadores que seguramente pues ahorita vamos a reflexionar, pues vamos a mirar cuál es la situación actual, cuál era la situación, digamos, desde que comenzamos el plan que estamos a puertas de terminar, cuál es la visión del próximo plan y a dónde queremos llegar seguramente al 2040, hasta donde tenemos, digamos, proyectado y prospectado nuestro plan estratégico regional. Y este tema puntualmente de la seguridad vial es fundamental para nosotros, por eso la hemos, digamos, enmarcado dentro del eje de infraestructura y conectividad que nosotros tenemos, porque pensamos que debemos tener medios de comunicación, digamos, que sean respetuosos con nuestras comunidades, pero sobre todo responsables con, digamos, con las actividades que se desarrollan acá. En cuanto a las cifras, puntualmente, doctor Lota, usted me decía, mire, en el 2019 la región sumó más de 6.000 lesionados. Más de 6.000 lesionados, el 17.6% del total nacional, teniendo aproximadamente unas 1.385 víctimas mortales, ¿sí? El 21%. Es decir, es el 23% de las personas que sufrieron un siniestro vial en la región fallecieron. Entonces,
este dato es mayor al registro del orden nacional, que está en el 19%. Aquí lo que podemos ver es que hay digamos, una descoordinación entre ese gran esfuerzo que se ha hecho, digamos, y algunos resultados. Clarísimo, usted lo decía, doctor Lota, que el tema de las motos es un problema mayúsculo para nosotros. Digamos, uno de los principales medios, sobre todo en los cascos urbanos de nuestras ciudades, son esas motos. Y que con un detonante frente al estado de las vías, puntualmente de esa red terciaria que se manejan de manera subregional en nuestro territorio, pues es un detonante, la falta, digamos, de capacidad del motociclista frente a esos objetos contundentes contra los cuales usted, digamos, explicaba, se estrellaban estas personas, y lo que generan es una bomba molotov que genera fallecidos en el contexto vial. Eso tenemos que, digamos, aunar esfuerzos para seguir tratándolo, y no solamente de la prevención, sino también desde la intervención de las vías, porque eso es lo que necesitamos. Aquí está la doctora Carmeligia, y ella sabe, nos reunimos hace poco para que nos explicaron los diferentes planes y programas que teníamos en la región, y para allá vamos, pero necesitamos seguir mejorando, digamos, el estado de nuestras vías, sobre todo de nuestra red terciaria. Hablamos de la productividad en el marco, digamos, de la red terciaria, pero a veces nos olvidamos también que ahí movilizamos son personas, y estas personas son las que se nos están lastimosamente muriendo. Y hay otro tema que me gustaría resaltar, es que si ustedes ven, digamos, en los datos del observatorio frente, digamos, a departamentos como Chocó, parecería haber un subregistro puntualmente, sobre todo en esos casos en donde uno ve, por ejemplo, municipios como Tadó, Ismina, el mismo Quibdó, y en donde uno ve una afluencia inmensa, digamos, de motos, y al final, pues uno ve que hay muy pocos registros digamos, de lesionados y de personas fallecidas. Clarísimo, eso es lo que reportan, digamos, las instituciones, pero creo que es un llamado como a revisar estos datos puntualmente para que podamos mejorar digamos, estos registros. Creo que la situación aquí en el Pacífico debe prestársele más atención frente a estos datos. Una cosa son los datos arrojados por la recolección de los mismos, y otra cosa es la realidad. Creo que debe haber un subregistro en el cual hay que ponerle mucha atención en esos municipios alejados, que seguramente pues, aumentarán en la medida en que haya mejor, digamos, penetración de estos registros a nivel nacional. Creo que ese es el panorama, doctor Lota. Tenemos todo el esfuerzo, y ustedes a través de la agencia, el ministerio está muy comprometido, nos lo ha hecho saber. Ya hemos tenido 2 intervenciones en esos consejos territoriales, en el de Chocó y en el de Nariño. Seguimos con Valle y seguimos con Cauca. Y el esfuerzo va a ser seguramente redundante a través de un proyecto de inversión que queremos y le hemos propuesto a la agencia, y ustedes nos han manifestado su voluntad, pero hay que seguirle trabajando fuertemente para que ese esfuerzo de seguridad vial sea muy acotado a la realidad de nuestro Pacífico colombiano. Gracias. Muchas gracias a los dos. Quisiera hacerles una pregunta complementaria en ese mismo sentido a la anterior. Esas son las metas, pero ¿qué problemas se han tenido en la implementación de los 5 pilares del Plan Nacional de Seguridad Vial, o cómo se han venido pensando o han venido aprendiéndose a nivel regional sobre esos 5 pilares? ¿Qué temas son más fuertes? ¿Qué temas requieren un apoyo más importante? Señor alcalde de Tunja, doctor Póneme. Bueno, doctor Luis Felipe, yo creo que hay temas, como lo mencionaba, particulares en cada territorio que requieren una especial atención. De acuerdo a los 5 pilares, nosotros hemos podido entender que la movilidad peatonal, el incremento en los biciusuarios, la movilidad alternativa y la falta de accesibilidad para esa movilidad alternativa son 2 grandes problemas que tenemos particularmente en nuestro territorio. Lo mencionaba también, el alto número de usuarios de motocicleta, la falta de capacitación, de organización y de control en los procesos de adquisición en las mismas es una problemática. De igual manera, el mejoramiento o la modernización, mejor, de la infraestructura vial, de la infraestructura del transporte, la modernización del parque automotor para el transporte público, para el transporte de carga, son algunas de las variables que generan especial atención en nuestro territorio. Nosotros estamos haciendo esfuerzos enormes para poder modernizar nuestro plan maestro de movilidad y nuestro plan maestro de seguridad vial a fin de poder tener una mejor caracterización. Uno de los grandes problemas que tenemos es no conocer una data precisa
de la realidad en la que estamos en este momento. Por eso esa nueva caracterización, ese plan maestro de movilidad como principal insumo para el desarrollo del sistema estratégico de transporte público, donde también esperamos gestionar el plan maestro de espacio público, nos van a garantizar ese camino para poder mejorar el comportamiento, la infraestructura para la movilidad, la infraestructura para el transporte, la gestión de la velocidad es un tema muy importante que tenemos que trabajar también al interior del territorio, y la cultura ciudadana, apropiar a los ciudadanos de esa problemática y esos factores de riesgo modificables en los que tenemos que concentrarnos son algunas de los temas que, a propósito de los 5 pilares, hemos podido evidenciar durante esta administración, en las que estamos trabajando y en las que estamos absolutamente comprometidos para que de la mano de ustedes podamos poner en marcha y mejorar las condiciones en cuanto a seguridad vial se refiere para el municipio de Tunja. Alcalde, muchas gracias. Gerente, doctor Camilo. Doctor Lota, creo que el esfuerzo se ha hecho y este nuevo plan creo que tiene nuevos retos. Si uno ve las cifras nuevamente, miramos que se han disminuido de manera considerable en estos últimos años, desde el 2012 hasta la fecha, la cantidad digamos, de lesionados. Se están registrando, digamos, menos lesionados, pero los casos puntualmente, digamos, que se dan, que se registran, tienen un alto índice, digamos, de muerte. Entonces, allí hay que revisar exactamente, digamos, qué está sucediendo. Y la gran mayoría, usted lo dijo claramente, doctor Lota, son, digamos, personas que se movilizan, digamos, en motos. Y tenemos esa connotación que somos, digamos, un territorio con un poder adquisitivo, digamos, bastante disminuido, y al final el acceso a esos transportes, digamos, la carencia en transportes públicos en gran parte de nuestro litoral y de nuestra región andina, pues le llevan a las personas a tener, digamos, el acceso de comprar una moto, pero con las dificultades, pues, que explicaba ahora, que se combinan, ¿no? Entonces, al final no tenemos, digamos, unas entidades locales y regionales fuertes frente al tránsito y el transporte, y esto lo que hace es que, pues, cualquier persona pueda acceder a estos medios, llámese moto, pues, que es el caso más contundente frente al registro de muertes en la región, y lo que decía ahorita, súmele también, digamos, el estado de las vías que, digamos, se conectan entre los corregimientos y los diferentes cascos urbanos de nuestros municipios, y al final entonces esto es un tema que hay que mejorar, hay que mejorarlo para el bien de todos nosotros. Las personas no se van a dejar de movilizar sencillamente porque hay más muertes, eso creo que es claro, la gente necesita movilizarse, lo que necesitan las personas son aprender a movilizarse, aprender, digamos, a sobrellevar el límite de velocidad, aprender a tener, digamos, todos los esquemas de seguridad vial, etcétera. Eso es como primera medida lo que las cifras nos llevan, digamos, a intuir que va a ser, digamos, esta nueva pretensión sobre el próximo plan. Pero, sin lugar a duda, y lo discutimos en el pasado consejo, doctor Lota y viceministra, era un entendimiento sobre otros medios. Entendemos que la agencia tiene, digamos, esa misionalidad sobre la porción carretera, sobre, digamos, los tramos carreteros en el país, sobre la seguridad, sobre esa porción carretera. Pero nosotros tenemos, digamos, unos datos, doctor Lota, viceministra, que son muy importantes. Tenemos más de 1.544 kilómetros en toda la extensión del andén litoral. Y eso es la parte, digamos, marítima. Y unos datos puntuales sobre porciones navegables de ríos, 650 en el Atrato, tenemos más de 180 kilómetros en el San Juan, 150 kilómetros en el Baudó, 328 en el río Mira, 400 en el Patía, una parte pequeña en el río Cauca. Entonces, al final, esa parte marítima y fluvial para nosotros es contundente, y hay ahí también, digamos, un registro y al mismo tiempo un subregistro sobre accidentalidad. Al final, digamos, el país necesita
acuñar un poco sobre cómo se está movilizando la gente y los problemas inherentes a ellos. Y sabemos del esfuerzo del gobierno frente a esa porción carretera, pero también necesitamos unir esfuerzos frente, digamos, a las competencias. Seguramente será la DIMAR o quien haga las veces que tenga, digamos, este control sobre estas acuapistas que nosotros tenemos, tanto en la porción marítima como en la fluvial, para llevarle ese registro que sea fidedigno y también tomar medidas frente a la seguridad de nuestros pasajeros. Solamente en esos 1.544 kilómetros que tenemos, se desplazan aproximadamente 3.200.000 personas, que son las que viven en ese litoral, que son las que pertenecen a esos 50 municipios de nuestro litoral pacífico de los 4 departamentos. Seguramente no todas se movilizan, pero una gran mayoría, y allí constantemente uno escucha, se hundió una embarcación en tal lado, sucedió esto, sucedió la otro, y ahí viene, digamos, a jugar temas totalmente distintos. Ahí podrá ser, no sé si el tema de velocidad, pero también de seguridad frente a las embarcaciones, una cantidad de variables, y ahí es donde hemos solicitado, digamos, al Ministerio muy amablemente que unifiquemos una política de manera que las diferentes agencias, en este caso de seguridad vial, y complementado con las que tengan la capacidad en esta porción marítimo fluvial, nos ayuden, y esto debería estar complementado en ese plan para aunar esfuerzos y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas frente a las metas que hay. Creo que los temas que están poniendo ustedes dos sobre la mesa son muy importantes, son temas de identificar y de saber cómo podemos priorizar acciones y tareas en materia de seguridad vial. Quisiera hacer decir dos temas. Primero, pedirle a las personas que están conectadas, si quieren hacer preguntas o observaciones para complementar este diálogo que estamos teniendo el día de hoy, pues bienvenidas sean esas preguntas. Y en segundo lugar, ustedes han venido planteando estos temas de identificar realmente cómo está de fondo cada tarea o cada aspecto para realmente tener claro cómo podemos trabajar de mejor manera en materia de reducción de la mortalidad. Quisiera preguntarles cómo va la estrategia dentro de sus regiones de los observatorios territoriales de seguridad vial, que se constituyen una pieza fundamental para realmente tener el conocimiento de qué hay allí, de cuáles son las condiciones, de qué problemas tenemos, para poder identificar las soluciones. Lo que no conocemos de manera detallada, pues difícilmente vamos a poder aplicar estrategias que sean realmente contundentes para resolver el problema. Alcalde. Bueno, doctor Luis Felipe, y aprovecho para nuevamente proponer a Tunja como sede del Observatorio de Seguridad Vial de nuestro departamento. Tunja recibe o reporta, mejor, el 11% aproximadamente de la siniestralidad del departamento, un valor aproximado cercano para el tema de lesionados y el tema de mortalidad. Esto quiere decir que ese observatorio para nosotros es fundamental, como lo es seguramente para todas las ciudades capitales, en concordancia con la gestión de estos riesgos en los departamentos. Usted lo mencionaba al comienzo, doctor Luis Felipe, y este debe ser un esfuerzo conjunto, articulado y transversal. Este tiene que ser un esfuerzo donde organicemos esa gestión de los riesgos de acuerdo al comportamiento interrelacionado de los diferentes sectores y lo podamos establecer desde el territorio. Eso nos va a permitir el observatorio tener una información mucho más certera, mucho más precisa y específica de cada uno de los territorios para poderla poner en función de esas políticas locales que se articularán a las políticas nacionales para poder intervenirlas. Nosotros, a través del observatorio, estamos seguros que podemos iniciar procesos de transformación, es decir, no solamente la caracterización y la obtención de la data, sino también la posibilidad de, a partir de esa información, establecer medidas, vincular a los colegios, vincular a los niños como formadores cívicos en seguridad vial, vincular a los actores de las universidades, vincular al sector privado, al sector empresarial, al sector transportador, a esas dinámicas de acuerdo a lo que nos arrojen los resultados del observatorio para poderlos poner en función del mejoramiento y de la misma manera a través de ese observatorio poder fortalecer y tener herramientas de gestión de recursos para mitigar los factores físicos y los factores humanos, señalización, modernización y además campañas de cultura ciudadana, cultura vial, formación en procesos de seguridad vial a través de nuestros niños y en nuestros colegios que nos permitan representar o alcanzar esas metas. No solamente en un tema estadístico que usted siempre lo ha mencionado, doctor Luis Felipe, la doctora Carmen Ligia también,
y es pensar que todas estas estrategias y los datos representen bienestar para las personas, que podamos a través del observatorio establecer una dinámica de bienestar, de seguridad para las personas de acuerdo a la caracterización y al comportamiento real de cada uno de los territorios. Por eso nosotros celebramos muchísimo la puesta en marcha de estos observatorios. Estamos convencidos que ese es el camino y es la única posibilidad que tenemos para poder intervenir esos escenarios de riesgo que representan vidas y representan lesionados para la estadística de la nación y obviamente del departamento y los municipios. Conocemos el compromiso de Tunja en estos temas del observatorio. No solamente se ha venido trabajando ya, sino se ha venido trabajando anticipadamente en la creación de la data suficiente para poder tomar decisiones. Doctor Lloreda, la misma pregunta. Usted nos decía, en algunas zonas de la región pueden haber sus subregistros. ¿Cómo se piensa contar con observatorios que se ha venido trabajando con los departamentos que hacen parte de la RAP que usted lidera, y cómo podríamos ver este trabajo consolidado de manera pronta? Doctor Lota, creo que eso fue parte del resumen de los dos últimos consejos, como lo decíamos en el departamento del Chocó y en Nariño. Celebramos, hablamos con los gobernadores de manera posterior en esos dos departamentos y después en consejo directivo con los 4, pues que este tema de los observatorios llega como un bálsamo en este momento. ¿Por qué? Porque creo que las políticas públicas en este país, en muy buena proporción, representan un resultado de la planificación y de procesos de corto, mediano y largo plazo, pero en otros, procesos son de acción-reacción. Y no podemos enmarcarnos solamente en esta acción-reacción. O sea, hay muertes, entonces automáticamente miramos a ver cómo se pueden disminuir. Coincido totalmente con el alcalde Funeme. Creo que esta data le va a permitir al territorio saber digamos, la parte cuantitativa y sobre todo la cualitativa de la información. No basta solamente saber cuántas personas se nos están muriendo, en qué tipo de accidentes, si son, digamos, peatones, si son, digamos, conductores de motos, de vehículos, etcétera, sino que también el por qué. El análisis es muy importante porque nos lleva a mejorar la calidad de las políticas públicas. El alcalde lo debe saber muy bien. Nuestros gobernadores cada tanto nos dicen a nosotros como región administrativa, necesitamos mejorar la calidad de la información y esa calidad lleva análisis al interior. De allí, de esos consejos, salimos y por eso ya nos hemos reunido 2 veces con su equipo, doctor Lota, para mirar la estrategia y aunar esfuerzos, porque nosotros también hemos avanzado. Conocedores de la importancia de estos registros, no solamente en temas de seguridad vial, sino en todos los sectores, en todos los sectores que son análisis de la RAP Pacífico, el tema ambiental, el tema de infraestructura. Nosotros estamos llevando a cabo un ambicioso proyecto con 13 universidades de la región. Imagínense, si es difícil a veces unir esfuerzos de 2 o 3 partes, pues imagínense unir el esfuerzo de 13 universidades, pero ya llevamos más de un año trabajando con 13 universidades de la región para montar, digamos, un observatorio. Alguna vez ya tuvimos un observatorio en el Pacífico, pero creo que es momento de volverlo a tener y sobre todo, digamos, de volverlo sostenible. Y qué mejor a través de esos socios que son tanques de pensamiento, centros de investigación, que son las universidades regionales y que constantemente están sacando datos sobre digamos, estos ejes a través de los cuales se genera la política pública. Allí acordamos puntualmente que este tema del análisis de la seguridad vial es prioritario para nosotros. Ya lo hemos comenzado a discutir con algunos de nuestros socios en las universidades y les parece, digamos, una excelente estrategia. Lo que esperamos es que como hemos venido trabajando en otras áreas, también este tema del observatorio lo podamos trabajar con las universidades, con los gremios puntualmente y con las entidades territoriales, por supuesto, porque esa triada universidad, empresa, Estado es el detonante que nos ha permitido, digamos, posicionar a la región en temas, digamos, de interés común. Trabajando unidos, creo que hemos tenido muy buenos resultados y esto no puede ser, digamos, ajeno a ello. Entonces, finalizo diciendo, la información es muy importante y más en términos de seguridad vial. Allí,
la política pública debe ser la reina a través de muy buena información y muy buen análisis, y qué mejor que los observatorios para ello. El tema territorial es muy importante, es muy relevante poder trabajar con los diferentes aspectos que tenemos allí, pero también es o ver con esa articulación desde el sector central cómo se genera la coordinación con las diferentes entidades, cómo el control, cómo la supervisión son elementos fundamentales. Y en ese sentido quisiera preguntarle al superintendente, al doctor Camilo Pavón, ¿cuál es esa articulación que la superintendencia, la Dirección General de Transporte de la Policía y los organismos de tránsito se da? ¿Cómo se da esa articulación? ¿Cómo se presenta? ¿Y cómo ha venido siendo durante este último tiempo esa coordinación? Director, muchas gracias por su invitación y felicitaciones por este evento tan importante y la gestión que ha venido realizando la agencia con los diferentes territorios. Un cordial saludo para la viceministra, para el alcalde Fúneme, para el gobernador Héctor Olimpo, la doctora Susana Cadavid, el doctor Felipe Cárdenas y el doctor Camilo Lloreda y las personas que nos ven. Director, el compromiso de la protección de la vida y de la integridad de las personas va muy de la mano con el compromiso por la legalidad. En efecto, lo que han venido mencionando el día de hoy, particularmente con los motociclistas y cómo esto genera un impacto no solo en las cifras, sino evidentemente pues en las lesiones y muertes de personas en los diferentes territorios y a nivel nacional. Eso también tiene una arista de un problema de legalidad en el transporte público que todos conocemos como el mototaxismo. La razón por la que comienzo con esta explicación es porque, por lo menos en lo que corresponde al transporte público, lo uno va de la mano con lo otro. Lo que usted mencionaba, director, y la viceministra, que la accidentalidad vial es una epidemia desde hace muchos años, declarado por la OMS. Uno de los usuarios o uno de los sujetos más vulnerables son los usuarios de transporte público. Dentro de los usuarios que son vulnerables están los motociclistas, los usuarios de transporte público, los peatones, y por eso parte del enfoque tiene que ser, como lo han mencionado, en regular y además en vigilar que el servicio público se esté prestando en las condiciones que la ley lo previó. Para esos efectos, pues de la mano con el Ministerio y la Agencia de Seguridad Vial, en cada uno de los consejos territoriales hemos venido recordándole a los alcaldes, a los secretarios y a los directores de los organismos de tránsito cómo es que deben formular un plan estratégico de control al marco normativo de transporte y de tránsito terrestre. Esta obligación viene dada por la resolución 3443 de 2016 y ya hay muchos que lo han entregado al Ministerio y la Superintendencia, en donde año a año hacen un diagnóstico de cuál es la situación que está generando problemas, tanto en seguridad vial, que es competencia claramente de la agencia, como en temas de legalidad. Y una vez tienen su diagnóstico, pues avanzan en la planeación de qué se va a hacer ese año. Claro, en 2020 pues se alteró mucho lo que originalmente se había planeado como consecuencia de la pandemia. Pero quisiera aprovechar, director, con su en este espacio para recordarles que esa obligación existe y por lo tanto para 2021 ya deberíamos estar pensando cómo es que se va a generar esa planeación anual para poder ejecutarla. Ahora, para poder ejecutarla, lo que exige la normatividad, entre otras, es el control operativo en vía. Ese es particularmente relevante. Si no hay control operativo en vía, como no lo hay en una gran cantidad de vías de nuestro país, va a ser particularmente difícil asegurarnos que, por ejemplo, los vehículos que están transitando cumplan con los requisitos técnicos que, entre otras, están dispuestos para mitigar los riesgos de una actividad en esencia peligrosa como es la conducción de vehículos. Si no tenemos control en vía, no vamos a poder identificar si hay riesgos generados con los protocolos de bioseguridad, si hay prestación de servicios ilegales que estén incrementando de manera irrazonable el riesgo que ya es inherente en esta actividad. Por lo tanto, es muy importante, ya sea que celebren un convenio con la DITRA o que tengan su propio cuerpo especializado de control, que en efecto tengan un control en vía.
Lo segundo, director, que hemos venido trabajando es el tema de protección de usuarios. Y ese, aunque es un enfoque nuevo, pues la legislación está dispuesta desde hace muchos años y de hecho los alcaldes tienen unas facultades en temas de protección del consumidor otorgadas por la ley 1480. En este caso, la superintendencia ha creado desde 2018 una delegatura de protección de usuarios y estamos recibiendo todas las denuncias en donde, entre otras, nos están llegando algunos temas de seguridad también. Son los mismos usuarios los que reportan donde podría haber algún impacto. Y quisiera cerrar, director, con un diagnóstico que se hizo hace casi 10 años por el Banco Mundial y además a propósito de la generación en ese momento del Plan Nacional de Seguridad Vial hace una década, y era la debilidad institucional, particularmente de la superintendencia, pero extensible a todo el territorio. ¿Por qué es importante esto? Porque eso que quedó hace 10 años, pues ha ido generando mayores recursos para que el control en temas de tránsito y transporte en cabeza de la superintendencia haya mejorado de alguna manera en esta década, pero necesitamos que en ese pilar institucional realmente sean los territorios los que se estén también fortaleciendo, porque, como usted mencionaba, director, uno de los problemas en términos de siniestralidad no es las vías intermunicipales, digamos, sino a nivel urbano. Luego, el fortalecimiento para efectos del control del transporte público y en general de la movilidad, el fortalecimiento institucional a nivel de los territorios va a ser particularmente importante, como hace una década se vio que era parte del problema, la debilidad institucional de la superintendencia en ese momento de puertos y transporte, por falta de recursos físicos, por falta de recursos tecnológicos, de recursos humanos, y que ha ido incrementando poco a poco. Con esto cierro, director, para confirmarle nuestro absoluto apoyo, no solo a la agencia, sino a todos los organismos de tránsito del país, para que de la mano con la Agencia de Seguridad Vial se logre establecer un control de la siniestralidad y las sinergias entre el control de la legalidad y el control de los accidentes en vía. Muchas gracias, director, y muchas felicitaciones. Superintendente, muchas gracias por esas palabras, por lo que se está haciendo a nivel territorial. Creo que hay muchas cosas que consolidar y construir de manera articulada con el territorio. Quisiera, en ese sentido, preguntarle a la señora viceministra, así como es importante el territorio, y lo decía el doctor Lloreda, la triada entre el sector público, el sector educación y el sector privado es fundamental para lograr realmente transformaciones en la sociedad. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Transporte, ¿cómo ven la corresponsabilidad de la seguridad vial entre esos tipos de actores, especialmente en los temas asociados a los privados? Muchas gracias, director. Creo que mejor no se pudo haber dicho. La triada es importante y acá además la labor que realiza cada uno es de especial relevancia. Los pactos o acuerdos de entendimiento con gremios y empresas son vitales. Miren, la colaboración permanente entre el Comité Empresarial de Seguridad Vial y el Gobierno Nacional, de hecho, se plasmó en el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. En él se indica que tiene como objetivo realizar un trabajo coordinado en la construcción de la estrategia que fomente una movilidad segura en las carreteras del país. El pacto se suscribió, de hecho, el 21 de junio del año 2019, con presencia de la señora ministra, la doctora Ángela María Orozco, el ministro de Salud del momento, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el doctor Luis Felipe Lota, y representantes del Comité Empresarial de Seguridad Vial. En esta alianza, las entidades que participaron, pues reafirmaron su propósito de seguir sumando esfuerzos para salvar vidas en las vías y velar justamente por la integridad de los ciudadanos que se movilizan por ellas. El año pasado, hay que decirlo, la señora ministra también recordó que uno de los retos del sector incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es la elaboración de una nueva política transversal en materia de seguridad vial, cuyo objetivo es que se construya de manera articulada entre los ministerios de Transporte, Salud y Educación, la Policía Nacional
sin dejar de lado al sector privado y las organizaciones no gubernamentales, adicionalmente a la academia y a la sociedad civil, de manera que es muy claro cuál es la línea, cuál es la política, y es integrar a todos los actores sin excepción. Puedo, de hecho, quisiera citar un ejemplo que ya viene funcionando y que esperamos pues que se duplique. En el mes de julio de este año se suscribió un acuerdo con Cemex por 24 meses para la formulación y ejecución de estrategias que contribuyan a mejorar las medidas de seguridad en los desplazamientos realizados en los vehículos que son de propiedad o se encuentran pues al servicio de esta empresa. ¿Cuál era el objetivo? Pues aportar a la reducción de las tasas de siniestralidad y a la promoción de una movilidad más segura para todos los actores que están aquí involucrados. Próximamente, de hecho, se esperan firmar 4 acuerdos con gremios del sector de carga para seguir dando esfuerzos en salvar las vidas en las vías de Colombia. Tenemos que seguir en esa misma línea. Cifras como, por ejemplo, que en el año 2019 se presentaron algo más de 6.600 fatalidades por siniestros viales, en los cuales el 15% estuvo involucrado un vehículo de carga, representando 1.021 fallecidos. Es ya un reto, un desafío para superar, y por eso tenemos tantas expectativas puestas en estos acuerdos que seguramente con los gremios del sector de carga avanzarán muy positivamente. En conclusión, los comités estratégicos de seguridad vial, empresariales de seguridad vial, buscan aunar esfuerzos que contribuyan en la socialización y adopción de las políticas, los planes, programas y en general los proyectos que minimizan el riesgo de incidentes de tránsito. Con ello, pues el gobierno quiere generar mesas multisectoriales, poder proponer, acompañar, a la vez también monitorear planes, programas y proyectos que estén alineados con el objetivo fundamental del Plan Nacional de Seguridad Vial y de esta manera pues ser referente de acciones y de buenas prácticas en materia de seguridad vial, de manera que este no es ya solamente un propósito, ya está siendo realidad, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando en ello y por fortuna estamos teniendo la receptividad esperada por parte de los empresarios. Ojalá muchos se vayan sumando a esta política porque es ello lo que va a redundar en beneficio de todos los actores que nos encontramos en las vías alrededor de todo el país. Muchas gracias, viceministra. Creo que hemos venido desarrollando un gran conversatorio entre las personas que hoy estamos acá. Creo que el lograr la articulación entre una alcaldía, una región administrativa de planificación, así como con la superintendencia, el ministerio y esta agencia, pues realmente desde el sector público podemos trabajar fuertemente para realmente tener mejores resultados, consolidar los datos, como lo decía la señora viceministra al cierre de su intervención. Yo quisiera que cada uno de ustedes nos diera un mensaje de despedida a este auditorio y agradecerles puntualmente por su participación en el día de hoy. Quisiera empezar por el señor alcalde de Tunja, doctor Funeme. Gracias, doctor Luis Felipe. Bueno, primero, celebrar y agradecer este importante conversatorio y este foro, no tanto por la actividad de hoy, sino por lo que representa para traducirlo en los esfuerzos que se hacen a todo nivel para traducirlos en espacios seguros para la movilidad en nuestro país. Y creo que eso de verdad denota un compromiso absolutamente grande de parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Transporte, doctora Carmen Ligia, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, doctor Luis Felipe, de la Superintendencia de Transporte, doctor Pavón, y de las regiones de planificación, de los departamentos y de los territorios. Seguramente de la misma manera, y es el mismo sentir de los gobernadores que tal vez no pudieron acompañarnos el día de hoy por diferentes situaciones, pero sin duda es el mismo sentir en ese ánimo de construir políticas públicas en torno a la seguridad y el bienestar de las personas. Que es uno de las situaciones que más relevancia representa para los territorios, para las regiones y para la nación en cuanto a proteger, salvar vidas, disminuir el número de lesionados, debe ser un compromiso de todos. Y lo que hoy queda claro y queda absolutamente ratificado es la participación transversal
y el alto grado de corresponsabilidad en la construcción de esa dinámica de seguridad vial desde todos los actores. Aquí acabábamos de hablar de una triada, sector público, sector privado, academia, que es fundamental para humanizar esas políticas de seguridad vial, para humanizar el comportamiento y traducirlo en cultura ciudadana, traducirlo en escenarios de gestión, traducirlo en verdaderas oportunidades de inversión pensando en salvar vidas y en disminuir el número de lesionados. Por eso los comités empresariales, por eso los comités locales, por eso los consejos territoriales de seguridad vial deben mantener esa rigurosidad y no ser solamente unos convidados a la participación, sino actores directos y determinantes en la construcción de esas dinámicas seguras en los territorios. Yo manifiesto esa gratitud con ustedes por el trabajo que se viene haciendo, ese reconocimiento con el gran esfuerzo que, independiente de las circunstancias que estamos atravesando por la pandemia, no ha cesado y se ha vuelto parte del día a día en la construcción de los planes de desarrollo, en la construcción de las políticas públicas locales, a partir de la política pública nacional, y que seguramente va a representar escenarios seguros para la movilidad de nuestras personas. Por eso yo creo que vincular a todos los actores, formarnos, caracterizarnos, establecer una dinámica rigurosa y juiciosa de un compromiso de seguridad vial pensada para la gente, no solamente para el cumplimiento de la norma, van a representar ese éxito y ese cumplimiento por encima de las metas que están previstas, y por eso celebro y agradezco muchísimo a todos los participantes, a las personas que nos acompañaron también en el conversatorio, un saludo especial y todos cordialmente invitados a Tunja para que nos ayuden a seguir haciendo de esta ciudad una ciudad segura, en orden público, segura en términos de movilidad, pero además podernos fortalecer de la experiencia que ustedes tienen, la capacidad técnica, la capacidad de gestión, y que esas herramientas del gobierno nacional puedan hacer parte del desarrollo de nuestra dinámica de ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde. Doctor Lloreda. Doctor Lota, quiero cerrar solamente diciendo esto. En Chocó decíamos que el nivel de desarrollo, digamos, de las grandes urbes o de un país se puede medir de muchas formas, pero entre otras, algunas personas hablan sobre el nivel de respeto a la institucionalidad, y ahí está, digamos, reflejado también el nivel de desarrollo. Y no las instituciones, digamos, formales, sino las históricas, las que están allí. Entonces hablábamos de los semáforos, hablábamos de las glorietas, y pues eso podemos verlo, digamos, en gran parte, digamos, hablando solamente quiero acotar el tema regional. Aquí estamos en Cali. Basta ver, digamos, los motociclistas, cómo respetan, digamos, gran parte de esa institucionalidad. A veces es inexistente, y creo que debemos mejorar eso. Para mejorar eso necesitamos políticas públicas, por supuesto, para bajar algunos indicadores que hay necesidad. Necesitamos complementarnos con la multimodalidad que se registra en el Pacífico, pero sobre todo, y lo decía el doctor Pavón, ese fortalecimiento también se debe tener en cuenta frente a algunos registros que hay. Ustedes, superintendente, hicieron un estudio con la Universidad Nacional que muestra que tan solo el 58% de los municipios en el país, es decir, de los 1.122, tan solo 653 tienen, digamos, una entidad de control y tránsito de transporte. Aquí en el Pacífico tenemos, de los 178 municipios, tan solo 50 cuentan con uno. Allí necesitamos fortalecer, la viceministra lo decía, hay programas que están encaminados a eso, del sector empresarial, pero aquí es la unión de esa triada para mirar a ver cómo lo fortalecemos. En esa Colombia, que suma seguramente más del 80% de las entidades territoriales que son de quinta y sexta categoría, ¿sí? Aquí estamos con un alcalde presente que tiene una entidad, digamos, una de las más grandes del país, que tiene, digamos, unos ingresos puntuales, pero en la Colombia recóndita, que está conformada por esos municipios de quinta y sexta categoría, son las que más esfuerzo tienen que hacer, y a veces pues el mismo secretario, siempre lo que decimos, el mismo secretario de planeación es el que hace absolutamente de todo. Incluso también funge como digamos, gestor de tránsito en algunas ocasiones. Entonces, esto lo que hay que hacer es fortalecerlos para que estas personas, estas instituciones, estas entidades sepan exactamente que cuentan, digamos, con un nivel y una alianza, una buena entrada y una buena llave para que les pueda dar la mano y fortalecerlos.
Solamente me resta agradecerles este espacio. Aquí siempre interlocuto en nombre de los 4 gobernadores de nuestro Pacífico, Valle, Chocó, Nariño y Cauca, y sobre todo de una realidad que la tenemos y que hemos sentido que este gobierno puntualmente a través, en este caso, de la viceministra y del doctor Lota, nos están escuchando constantemente y nos están llamando para temas tan importantes como esto. Muchísimas gracias. Doctor Camilo Lloreda, muchas gracias por su participación y apoyo siempre en el trabajo con las regiones. Doctor Camilo Pavón, unas palabras para cerrar este magnífico panel. Director, quisiera comenzar nuevamente por agradecerle y por felicitarlo por este espacio. Yo creo que la articulación que usted está logrando desde la Agencia de Seguridad Vial va a lograr que los recursos muy escasos que tenemos, no solo en los territorios, sino también en la nación, para efectos de lograr una supervisión eficiente, con bases de datos que tienen en los territorios, bases de datos, como decía el doctor Camilo, que tenemos nosotros en la nación, herramientas y recursos humanos donde puede haber sinergias, lo vamos a lograr a través de estas articulaciones que usted está logrando. Quisiera únicamente reiterar el apoyo que tienen los organismos de tránsito, reiterar el importante rol que tiene el transporte, en realidad no para los transportadores, sino para la ciudadanía. El transporte público, en la forma como lo ha descrito la Corte Constitucional, es en sí mismo una manifestación de la libertad de locomoción. Y ahí se desprende la necesidad y la responsabilidad del Estado y de cada una de las autoridades de planear cómo va a organizar su sistema de transporte público, cómo va a garantizar y a responder, porque el transporte público y además el transporte en vehículos particulares se haga en unas condiciones de seguridad, y esas responsabilidades constitucionales de nuevo pues están vinculadas con el artículo 24, que es un derecho fundamental de las personas, es decir, el transporte público es una manifestación de este derecho a la libre locomoción. Como autoridades tenemos el deber de planear, y con esto pues los invito a que de cara al próximo año que ya viene, comiencen a hacer este diagnóstico que mencionaba en mi intervención, para que podamos realmente tener un plan y podamos acompañarlos a cada uno de ustedes en la ejecución del control de la ilegalidad y de la promoción de un transporte más seguro para los usuarios. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Muchas gracias, doctor Camilo Pavón. Muchas gracias al doctor Camilo Lloreda, al alcalde Fúneme. Infortunadamente, los 2 gobernadores o las 2 gobernaciones no pudieron conectarse por problemas técnicos y no nos pudieron acompañar, pero nos han dejado un mensaje de trabajo articulado. Hemos venido desarrollando tanto con el Atlántico como con Sucre tareas muy importantes en ese espacio. No siendo más de mi parte, quisiera pedirle a la señora viceministra que nos ayude a cerrar con las principales conclusiones de este espacio. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en tan importante diálogo con las regiones. Muchas gracias, director. Miren, decir mucho más, la verdad, es casi que seguir la misma línea de lo que han venido diciendo desde el alcalde Fúneme, el director del RAPE, el doctor Carlos Ríos Rodríguez y, por supuesto, Carlos Lloreda, y, por supuesto, el superintendente y el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo quisiera entonces, para no enfatizar en lo que ya bien han planteado de cómo es la importancia del trabajo conjunto de los diferentes actores en materia de seguridad vial, de la importancia de acompañar a los organismos de tránsito, de la participación activa y propositiva, aportando desde el sector privado, quisiera hacer una sola precisión adicional, y es seguir trabajando todos en conjunto en torno a la pedagogía. Aquí prevenir, socializar, capacitar, que todos seamos conscientes de la importancia de la seguridad vial, ya sea desde nuestra calidad de peatones, de conductores, de empresarios, seguramente nos va a permitir realmente seguir trabajando por la disminución de las cifras, protegiendo vidas, de manera que ya no es solamente Colombia tratando de dar unos pasos, es
el país entero comprometido, trabajando en la misma línea que en el mundo entero se está trabajando para ello. Colombia hace parte de las tendencias mundiales que hay para protegernos de esta pandemia que claramente nos pone en riesgo las vidas de las personas en las vías. No quiero terminar sin antes resaltar el esfuerzo que viene haciendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es un trabajo que día a día, esto es de gota a gota, trabajando con todos los actores, fortaleciendo la institucionalidad, la gobernanza en los territorios, que es muy importante, y pues seguramente este trabajo con el tiempo se va a ir reflectando en resultados mucho más positivos para el país. A ustedes que participaron en este panel, muchísimas gracias, porque es necesario que todos estemos hablando, trabajando y ejecutando en torno a la seguridad vial. Muchas gracias, y a todos los que se conectaron el día de hoy, que nos han seguido a propósito de este importante tema, muchísimas gracias. Muy feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos, muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Alcalde. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Doctor Carlos Andrés, doctor Luis Felipe, doctor Camilo, un gusto. Muchas gracias. Igualmente, mil gracias.